De los programas de reforzamiento compuestos que vimos el otro día, os recuerdo que había algunos secuenciales uno tras de otro y otros simultáneos en que todos los programas estaban disponibles en un momento dado y había diferentes combinaciones. Dentro de los secuenciales podía haber un programa mixto o múltiple que son alternantes en el sentido de que aparece uno u otro en función de la voluntad del examinador, no del sujeto. Y la diferencia entre ellos es que el mixto cambia sin previo aviso y el múltiple cambia con una señal. Y los secuenciales, propiamente secuenciales, eran programas que había que completar los dos para recibir el refuerzo al final. En el tándem se sucedían sin previo aviso y en el encadenado con una señal entre uno y otro. Y dentro de los simultáneos estaban los combinados, que se podían combinar de forma alternativa, completar uno, los simultáneos están los dos a la vez, completar uno u otro genera un refuerzo. De forma conjuntiva, tengo que completar los dos un refuerzo. O programa entrelazados de forma que las condiciones para entrar de uno a otro son variables, que se me ocurren. Por ejemplo, emitir cierto número de respuestas en uno para poder pasar al otro y viceversa, las combinaciones que quedan. Y los que más nos importan ahora son los concurrentes. Tengo los programas, al menos dos, disponibles para ejecutar el que yo quiera, y lo que nos importa es cuál elegimos en función de las características de los programas, cuál elegiremos. Este paradigma de elección entre al menos dos alternativas en general viene de los estudios para determinar qué cosas, qué variables de cada alternativa son las que nos atraen. A la hora de comparar un programa de intervalo variable, intervalo fijo, ¿qué prefieres? ¿Cobrar por objetivos, una comisión por objetivos, por ventas, o un sueldo fijo cada mes, a fin de mes? ¿Qué prefieres? ¿Jugar a la lotería con un premio muy grande una vez a la semana? ¿O una máquina tragaperras con un premio menor, pero casi inmediato? Y las posibilidades de tragaperras y las posibilidades de la lotería, que son aleatorias, variables, o un juego fijo de inversión. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en bonos con una seguridad del 90%? Bueno, este tipo de elecciones nos puede permitir conocer qué programa preferimos. Esto se había hecho antes, mirando qué clase de premios prefería la gente. O sea, los estudios de aprendizaje pueden fijarse en proponer los premios y ver cuál preferimos, pero los premios en sí pueden tener un valor intrínseco muy diferente. Lo que nos interesa son discriminar los programas o la forma de recibir los premios para determinar los mecanismos de aprendizaje de fondo, ¿no? La forma habitual es esta: poner, si estamos en una jaula de Skinner, dos teclas, y en cada tecla funcionan los dos programas, son simultáneos y concurrentes, están los dos ahí. Si yo le doy a la tecla A, funciona el programa A. ¿Cuál puede ser el programa A? Pues no sé, el que queráis. Un intervalo variable de 5 segundos. Y la B, un intervalo variable de 30 segundos. ¿Qué significa esto? Pues que en el A, si yo respondo después de 5 segundos, obtengo un refuerzo. Si voy respondiendo antes de los 5 segundos, no ocurre nada, pero al llegar a los 5 segundos, la siguiente respuesta me da un refuerzo. En el B, puedo darle a la palanca, pero hasta que no pasen 30 segundos, tampoco recibo el refuerzo. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy a la palanca A todo el tiempo, palanca B. ¿Cómo distribuyo las respuestas? En este caso, podemos llevarlo a nuestra vida diciendo
cada 5 días puede estar disponible un premio en un lado, cada 30 días en el otro. ¿Dónde irías primero? Bueno, pues probablemente irías cada 5 días a este lugar, ¿no? O al menos cuando creas que están... Pensar que son intervalos variables. Yo no puedo saber exactamente qué día va a estar el premio. Pero en promedio cada 5 días. O sea, me acercaré cada 2, 3, 4, 5 días. Depende de la exactitud de mi apreciación. A ver si hay algo. Pero de vez en cuando me convendría ir aquí, ¿no? Aunque no fuera las mismas veces que aquí, de vez en cuando acudo ahí y a lo mejor hay disponible un premio por ir, si la respuesta es ¿no? Esa sería una distribución bastante plausible y eso es lo que dice la ley de igualación. La ley de igualación dice, tú vas a distribuir tus respuestas entre A y B en función de los refuerzos que te proporcionen A y B. Por eso hablamos de ley de igualación. Las respuestas en A serán proporcionales al número de refuerzos en A respecto al total. O sea, en nuestra ecuación, las respuestas que dé A en A respecto al total de respuestas es equivalente a la tasa de refuerzo en A respecto al total de refuerzos posibles, conseguidos. En este caso, como los refuerzos, vamos a poner que el animal logra una discriminación perfecta del refuerzo y consigue cada 5 segundos un refuerzo en A y cada 30 segundos un refuerzo en B. Entonces el refuerzo sería, pongamos en un minuto de ensayo, 5 por 12, 60 segundos, 12 refuerzos en A, más, ¿cuántos refuerzos en B? En un minuto, 2, porque tengo cada 30 segundos, más 2. 14 refuerzos total, y en A, ¿cuántos ha conseguido? 12. Por lo tanto, esperamos que la tasa de respuesta en A sea 12 catorceavos, o sea, 6 séptimos de en B, por cada 6 respuestas en A, una en B. ¿De acuerdo? Eso es la ley de igualación. Vamos a poner el caso de que las dos sean equivalentes. Tanto en A como en B tengamos un intervalo variable de 60 segundos. Como es variable, yo no sé exactamente cuándo pasan los 60 segundos, pero recibiré tantos refuerzos en A como en B, probando, iré recibiendo la misma cantidad de refuerzos. Por lo tanto, la respuesta será equivalente en A y en B será un medio la tasa de refuerzos en A y un medio la tasa de refuerzos en B. ¿De acuerdo? Muy sencilla la ley de igualación, por lo menos en su formulación más básica, ¿no? Dice que distribuiremos las tasas y los de refuerzo de respuestas en las alternativas en función de las tasas de respuesta. La definió Einstein en el año 61 y probó con programas de intervalo variable como los que hemos puesto en el ejemplo y diversas combinaciones de dar la misma cantidad de refuerzos. Por ejemplo, 40 refuerzos por hora pueden darse con un programa de intervalo variable de 6 minutos en 10 horas. 6 por 10, 60. Por 10, 10 por hora, más 30 por hora, intervalo variable de 2 minutos. Entonces sería la distribución. 40 refuerzos que puedo obtener en total. Y si ponen los dos un mismo intervalo, 3 por 3, pues distribuirá 20 en un lado y 20 en otro. Proporcional exactamente al número de refuerzos, ¿vale? Bien, pero como hemos visto antes, bueno, hay un experimento con palomas que se dividen exactamente en las alternativas en función del refuerzo, podéis ver. Pero como hemos dicho antes, el refuerzo por sí mismo no explica el atractivo de una
alternativa, la fuerza del condicionamiento, la fuerza de la respuesta por sí mismo, sino que hay unas variables del refuerzo que lo modulan. Por ejemplo, el atractivo que tenga para mí ese refuerzo. Si es comida, a más hambre tenga, más potente es el refuerzo. Y si el refuerzo es inmediato, también sabemos que es mucho más potente que si tiene cierta demora. Mis preferencias personales, la cantidad de premios, la demora y cualquier combinación de ellas tendríamos que ponerlas en la ecuación. Y contribuyen a cambiar el valor del refuerzo, por lo tanto, esta fracción se ve matizada por la magnitud y la demora. A más magnitud, mayor valor del refuerzo, por lo tanto, tiene un efecto multiplicativo. Y a más demora, menor valor del refuerzo, por lo tanto, tiene un efecto inverso, dividiendo. Y todo ello, metiendo en la ecuación, nos dará la tasa de respuesta que podemos esperar en cada una de las. Más que la fórmula en sí, es entender que las variables que afectan al refuerzo, el valor del refuerzo, hay que meterlas en la ecuación. Y la clave de la ley de igualación es que las tasas de refuerzo y de respuesta son iguales, son relativamente iguales. Bien, ¿qué pasará si en los dos programas si en las dos alternativas tengo un programa de razón diferente? Razón fija, vamos a poner. Si en la alternativa A, por cada 5 respuestas, me dan un premio, en la alternativa B, por cada 10 respuestas, me dan un premio, ¿qué haré? Vamos a ponerlo en un caso próximo, que parezca real. Si por hacer 5, no sé, coser 5 botones, o 5, lo que sea, que te manden a trabajar a esta, me dan $1, o por coser 10 botones de otro color, de otra compañía, igual de difíciles, otra palanca, me dan $1, ¿a qué me dedicaré yo? ¿Verdad que los de 10 no coseré ninguno? ¿Para qué? Si gano el doble del otro. Obviamente, esto es así, y me dedicaré a la palanca que tiene el mejor reforzamiento, la mejor programa de razón. Pero la ley de igualación veremos que también se cumple. ¿Por qué? Se cumple. Porque ¿cuál es el refuerzo que espero en cada alternativa? En A espero un refuerzo cada 5 respuestas. Y en B1 cada 10. Pero ojo, esto lo determina el número de veces que responda. Si en B no respondo nunca, el refuerzo en B es 0. Entonces, esta fracción vale 1 y esta también valdrá 1. Es decir, las respuestas en A tienen que ser todas y en B ninguna. Y así se cumple la ley de igualación igual, de la misma manera. ¿Y qué pasa si comparo un programa de intervalo y de razón que en principio sean equivalentes, es decir, que me cueste lo mismo obtener los refuerzos? Se igualan los programas viendo la tasa de respuesta de un animal en un programa de razón variable, vemos la tasa que logra responder, los refuerzos que consigue, bueno, pues le creamos un programa de intervalo que consiga esos refuerzos. Pues si consigue uno cada 5 segundos, un intervalo variable de 5 segundos para que sea equivalente. En teoría, debería elegir los dos por igual, porque la tasa de refuerzo es la misma. En la práctica ocurre que hay ciertas preferencias de intervalo variable que hay de razón variable. Es decir, nos convendría responder por igual a los dos, pero nos vamos un poco más
al intervalo variable. Es decir, aquel que, después de un tiempo, con una respuesta nos da un refuerzo. Parece que tiene cierta lógica porque el intervalo, simplemente con un pequeño número de respuestas, pero si están bien ajustadas y caen en el tiempo justo, es más fácil que recibamos un refuerzo. Mientras que el de razón requiere una acumulación que progresivamente, bueno, pues en pasar el tiempo en el razón y de vez en cuando en el intervalo, distribuyendo al 50%, parece que el intervalo puede ser más gratificante, pero es una cuestión empírica. La ley de igualación no lo prevé, es un pequeño sesgo que sale ahí, que puede tener alguna explicación cuando expliquemos el porqué. No vamos a hacer programa otro, por qué funciona la ley de igualación. Otra visión de la ley de igualación es el tiempo que estamos en cada alternativa. No el número de respuestas, sino el tiempo que le dedicamos. Hay una formulación paralela de la ley de igualación que dice que el tiempo que dedicamos a cada alternativa también es proporcionalmente equivalente al refuerzo que logramos en cada alternativa. Entonces tenemos la ley de igualación temporal. Para comprobarla se utilizan los programas tipo Finlay, que simplemente es que se separa el acto de elegir el programa. Entonces teníamos A y B y empezábamos a responder una tecla u otra sin más. Y aquí tenemos que darle una tecla previa en el que hace que esté disponible el programa A o que esté disponible el programa B. Este acto de elección simplemente nos separa el tiempo que estamos en uno y el tiempo que estamos en otro. Así podemos hacer medidas independientemente del programa, puramente del tiempo. Por ejemplo, se han hecho medidas de administrar un refuerzo aquí, independientemente de la conducta del sujeto, cada cierto tiempo y aquí cada cierto otro tiempo, y a ver si realmente se ajusta el tiempo que estamos en cada lado a la tasa de refuerzo que está consiguiendo el animal. Independientemente de lo que ocurra en los programas, ya hemos visto que el programa lo anulamos, no existe. ¿Cuánto tiempo permanece en cada lado? ¿No? Programas tipo Finlay. A ver si me deja ver una cosa. Perdón. Me he dejado. No, la demora por el caso. No, cierto. Bien, el siguiente punto es una versión de la ley en la que se trata de introducir todas las variables que hasta ahora hemos comentado, como son el valor de magnitud del reforzador, la demora y las variables individuales, hemos dicho, el gusto personal o las características de cada sujeto, no son muy permanentes. Pues también hay una cuestión que habría que neutralizar para poder hablar de preferencia por un programa o por otro. Y es una tendencia al cambio. Por el mero hecho de cambiar de un programa a otro, puede generar hay individuos que lo prefieren, se aburren, digamos, de un programa y se van al otro. Pues esa tendencia a la alternancia que a veces se puede producir por un refuerzo accidental. Es decir, cuando yo cambio de programa, si por ejemplo voy a un intervalo variable, es muy probable que reciba un refuerzo en la segunda tecla. Pero a lo mejor lo que estoy reforzando es el mero hecho de cambiar, no el programa en sí. Por lo tanto, si yo quiero medir la preferencia por un programa u otro, debo anular ese efecto de alternancia de posible refuerzo accidental o posible preferencia por la alternancia. Y para eso se introduce la demora por el cambio, que es que en el momento que se cambia de un programa a otro, de una tecla a otra, hay un periodo
breve, pero suficiente para anular el efecto, en el que no va a haber ningún refuerzo. Para lo que haga, en un periodo de 2, 3, 5 segundos, en que no recibimos nada. De esta forma evitamos que se refuerce el hecho de cambiar y que la preferencia por la alternancia no sea premiada, ¿no? Bien, de esta manera se obtiene que una vez que se asume esa demora por el cambio, los sujetos experimentales van cumpliendo la ley de igualación. Poco a poco van llegando a la fracción esperada. Para Baum, encontró que muchos sujetos tenían una preferencia personal que no tenía nada que ver con ninguna de las variables que hemos visto hasta ahora. Por lo que sea, la preferencia sea responder a este lado, a un color o a otro. Cualquier cosa que esté produciendo una preferencia más o menos permanente, no casual. Si es casual se va a anular, sino un sesgo permanente en un animal. Y propuso una manera de medirlo y eliminarlo. Para medirlo, diseñaba un programa, dos programas en los que la tasa de refuerzo fuera equivalente. En esas condiciones, el animal debería repartir las respuestas entre las dos alternativas al 50%. Si lo hacía de una forma consistente, mayor o menor al 50%, habremos medido el sesgo propio. Entonces, en las subsiguientes pruebas que hagamos con él, con esas condiciones, tendremos que corregir las preferencias restando el sesgo o teniéndolo en cuenta en la ecuación del reforzamiento. O sea, si observamos que un sujeto tiene una tendencia personal hacia un lado con una determinada cantidad, lo tenemos que corregir introduciendo la forma. El procedimiento de Baum para medir el sesgo es sencillo. Metemos dos opciones con las mismas cantidades de refuerzo, vemos la distribución de respuestas y si no corresponde a la mitad en cada una, tenemos una medida. Si no corresponde a la medida de una forma consistente, con diferentes grados de preferencia de refuerzo. Como vemos aquí, hemos expresado la ley de igualación de una forma pelín diferente. Ya hemos puesto las respuestas en A respecto al total de respuestas y el refuerzo en A respecto al total de refuerzos, sino que hemos quitado el denominador el factor que ya está en el numerador. De esta forma obtenemos el número de respuestas en A respecto al número de respuestas en B con el número de refuerzos en A respecto al número de refuerzos en B. La diferencia entre esta y esta son los parámetros que nos vamos a mover. En esta, un valor de 0 implica que en A hay 0 respuestas, por lo tanto son todas en B. Un valor de 1/2 implica que las respuestas se reparten equitativamente entre A y B. Un valor de 1 implica que en B no hay ninguna respuesta, que van todas a A, ¿no? Esta es la escala, es que no la ley de igualación sumativa. En la racional tenemos que un valor de 0 implica que todas las respuestas se han dado en B, en A hay 0. Un valor de 1 implica que el valor de las respuestas en A y en B son las mismas. Se han repartido 50%, RA y RB son iguales. Y cuando las respuestas tienden a darse en A y pocas en ninguna en B, esto tiende a infinito. Es decir, nuestra escala aquí es punto medio 1, de 1 a 0 en A, y 1 infinito en B. Es una escala logarítmica que se puede hacer mediante logaritmos hacerla sumativa, pero es otra forma de ver el mismo fenómeno, ¿eh?
teóricamente. Entonces, con esta perspectiva, vamos a ver la nueva fórmula añadiendo estos sesgos que hemos dicho antes, que hemos medido con la técnica de Bound, y las tendencias que tiene, perdón, un nuevo parámetro, la S, que es exponencial, que es la sensibilidad del sujeto al refuerzo. Eso simplemente es que pensar por un momento que el sesgo puede ser permanente, una preferencia más o menos permanente, y la sensibilidad puede ser puntual, por ejemplo, la cantidad de hambre que tenga en ese momento. Si estoy muy satisfecho, ya he comido suficiente, no necesito comer nada. Un refuerzo tipo comida genera una sensibilidad 0. Cuando el punto medio lo consideramos un 1, donde la S con un 1 deja la fracción tal cual, y cuando aumenta más allá de 1 el valor de S, quiere decir que tengo una necesidad acuciada o una preferencia acuciante por ese refuerzo. Porque a mayores S aumenta más el valor del refuerzo en A, como podéis ver, y si es menor si el de A es menor que el de B, a mayores S esto disminuye más a 0. Es decir, S aumenta la tendencia hacia el refuerzo preferido. Si es A, de infinito. Si es B, de 0. Entonces, si yo estoy satisfecho y no tengo nada de hambre, el valor de 0 deja la fracción tal cual. Y si es 1, da igual valor a y B, tengo una preferencia marcada, una sensibilidad marcada. Y K simplemente es un sesgo como los relevantes. Si no hay sesgo, K será 1 y la fórmula quedará tal como. Bien, con esta fórmula se encuentra que puede ocurrir dos fenómenos. Cuando alguien no responde con el patrón que esperamos, puede darse una sobreigualación o una infraigualación. Esto hay que distinguirlo conceptualmente. Y es muy sencillo. La preferencia por el valor más, por la opción más valiosa sería la adecuada si se ajusta a esta fracción. Pero si la preferencia es mayor que la adecuada, hacemos una sobreigualación. O sea, elegir más, lo más valioso, más de la cuenta, más de lo que convendría, sería una sobreigualación. Y elegir menos de la cuenta, lo que nos convendría, sería una infraigualación. Es decir, una persona, si no elige en la línea que estamos esperando según la fórmula, si elige, a partir de aquí, nada, claro que tenéis ahí, A es preferida a B porque RA es mayor que RB, perdón, R refuerzo de A es mayor que el refuerzo de B, por lo tanto una sobreigualación sería elegir más A que B y se hace aquí. Y de aquí para abajo, B es preferido a A porque RB es mayor que A, el valor es menor que 1. Por lo tanto, si elijo más B que A, será una sobreigualación. El valor más, la opción más valiosa, sobreigualación. Y viceversa. La infraigualación sería elegir la contraria menos de lo que debería. Bien, esto o sea, siempre vamos a mirar la mejor alternativa. La curva teórica, si la elegimos más de la cuenta, será sobreigualación, y si la menos de la cuenta será infraigualación. Siempre mirando la mejor alternativa. En la fórmula general, simplemente tenéis que recordar lo que significa la S y la K. Teóricamente, no calcular la fórmula en absoluto. Y algunos datos, por ejemplo, yo sobreigualaré en mayor medida si hay un coste de alternancia. O sea, hay, por ejemplo, una demora por el cambio muy grande. Porque, pensadlo, si cambiar de alternativa me cuesta un tiempo en blanco o un esfuerzo excesivo, me mantengo más tiempo
en la alternativa más valiosa. Para no incurrir en ese coste, haré sobreigualación. Es que el dato no es humorístico, es bastante lógico. Y, bueno, esto de la insensibilidad que he dicho antes, cuando alguien tiene sensibilidad cero, lo que se está produciendo es que la fracción tendría que funcionar. Bien, esta es la parte general de la teoría, la formulación del modelo, y habría que preguntarnos los porqués. A la hora de preguntar los porqués, simplemente vamos a ver tres perspectivas muy breves, muy brevemente, que tratan de explicar cómo los sujetos logran distribuir las respuestas en función de los refuerzos, en qué se fijan, qué variables son las que me llevan a responder aquí o allá y hacen que se cumpla la ley. Dentro de las explicaciones distinguimos tres tipos: las globales, las puntuales y las intermedias. Las generales, las que se fijan en lo que está ocurriendo en cada momento, en cada respuesta casi. Las intermedias que tienen un punto de vista más intermedio. El zoom. La molecular, la que se fija en cada respuesta. Yo en cada momento que tengo que responder, cada vez que doy a la palanca, cada vez que elijo, hago una valoración de los refuerzos que he tenido en ese momento y elijo aquella que en ese momento es más probable. Si hago eso, realmente al final se cumple la ley de evaluación. Las respuestas que puedo emitir en cada ensayo son 4. Responder dónde estoy, en A, por ejemplo. Cambiar de A a B. Permanecer en D, cambiar de D a A. Y cada una de esas respuestas, en función de lo que he ido respondiendo y viendo antes, tendrá una probabilidad puntual. Soy capaz de calcularla y distribuir las respuestas. Al final, tenemos la ley de igualación. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo sencillo. Como antes yo decía, si tengo un intervalo variable de 5 y un intervalo variable de 30, yo voy emitiendo respuestas en 5 porque es muy probable que la respuesta en 30 me dé un refuerzo. Más probable que me la dé en 5. ¿Cierto? Pero cuando lleve ya 30 segundos de ensayo, la probabilidad en 5 en un momento dado va a ser menor que la de 30, que empezará a ser cercana a 1 porque han pasado 30 segundos. En algún momento responderé en B porque empieza a ser más probable. Y con esa distribución sale la ley. Esta teoría es molecular porque se fija obviamente en cada momento, en cada respuesta puntual. Como es la molar. La molar asume que somos capaces de calibrar a largo plazo qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal. Por ejemplo, si tengo dos refuerzos de razón fija, no cambio de uno a la segunda molecular. Podría estar calculando o probando o viendo, pero a la larga, bueno, algún dato que la apoya, donde se basan, pero la idea general es esa. Simplemente tengo dos alternativas y hay un cálculo general. A grosso modo, lo que me lleva, por ejemplo, una razón fija. Ahora bien, esta teoría, por su poca precisión explicativa, es más difícil de comprobar que la molecular, que se puede someter a prueba mucho más fácilmente. Y hay algún problema que no explica la molar. Por ejemplo, los programas de razón variable contra intervalo variable, ya hemos dicho que hay un sesgo, una especie de sesgo de intervalo variable que esa no le explicaría
la molar y sí la molecular, en el sentido que hemos dicho antes que de vez en cuando nos conviene poner un intervalo variable. Sin embargo, lo hacemos más precisamente por eso, ¿no? Si fuéramos molares, se distribuiría con perfecta equidad en función de los refuerzos. Y luego también que nos gustan más los refuerzos, los programas variables que los fijos, más de lo que deberíamos, ¿no? Por esa probabilidad insegura, tenemos cierta preferencia que la molar no puede explicar porque en teoría los podemos distinguir. Bueno, la teoría intermedia, al mejoramiento, dice que cada decisión momentánea tiene en cuenta un periodo más o menos largo en el que medimos la tasa local de reforzamiento que ha habido en un momento dado en ese tiempo. Y si, por ejemplo, estoy en la alternativa A y he conseguido unos refuerzos, muchos, pero van bajando, iré cambiando a la B y viceversa. Entonces, lo que hago es tratar de, cuando una tasa disminuye mucho, probar otra cosa. Entonces, hay una mejora relativa, me quedo, si no vuelvo. O sea, la tasa local exige un periodo más o menos largo y con esta teoría, tratando de maximizar cada tasa local, lo que acaba produciendo también es la ley. Bueno, las tres teorías son fáciles de clasificar, aunque técnica tampoco están muy profundamente explicadas. Entonces, recordamos, analizamos cada respuesta, analizamos el global, analizamos tasas locales. Un par de conceptos importantes, y hablamos ya de conceptos. Si luego tenéis alguna duda de la definición o de puntos más concretos, pues podemos hablar. Pero el concepto es, ¿qué pasa si después de la elección exijo que haya cierto compromiso? Es una posibilidad muy común en la vida cotidiana, en la vida real, que es que una elección determina que no se pueda cambiar en un tiempo, que haya un coste en el cambio, y se experimenta estableciendo un periodo fijo de estancia en una de las dos alternativas. Por ejemplo, si yo elijo un trabajo aquí o en Madrid, pues volver me puede costar dinero, un tiempo, entonces tengo que estar un mes o me exigen un mes en un trabajo o en otro de prueba que tengo que cumplir, si no lo cobro, pues eso sería cierto compromiso. Se suelen poner, al exigir el compromiso, que los programas sean encadenados, es decir, tienen que cumplir los dos, y la estructura es en eslabón tipo file, donde yo elijo, y luego una vez que he elegido tengo que estar un tiempo. Las respuestas de elección y el tiempo que estoy y el número de respuestas que estoy en cada una cumplen siempre, casi siempre, la ley de igualación. De forma bastante exacta. Tenemos también un dato parecido a los que hemos visto hasta ahora. En general, el compromiso también se da hacia programas de intervalo variables, no solo intervalo, aunque sean más exigentes, ya con mayor frecuencia de la esperada. Y lo más importante son los conceptos de Raslin y Green de impulsividad y autocontrol. Con este tipo de paradigma podemos medir qué preferencia hay, comparar diversas dosis de premio, diversas magnitudes por el tiempo de demora, y entonces la impulsividad se define como la preferencia por los premios mayores más inmediatos y el autocontrol por la preferencia por premios mayores más tardíos. Sin embargo, bueno, ahí medimos la fuerza que tiene cada uno de los factores. Para añadir en la ecuación que hemos visto de la ley de igualación estos aspectos, tenemos que añadirles las fracciones de la magnitud, la fracción de la demora
con sus correspondientes sesgos específicos si los hay, porque cada individuo puede tener, hay preferencias individuales. Impulsivos preferirán premios inmediatos y los autocontrolados demorados si la magnitud compensa. Para explicar la preferencia de los impulsivos o los autocontrolados hay una teoría, que es la teoría del valor del refuerzo. La teoría del valor del refuerzo dice que como la magnitud tiene una influencia positiva en el valor del refuerzo, mayor magnitud, mayor valor, y la demora negativa, a mayor demora, menor valor, establecen una fracción, magnitud dividido para, bueno, la demora multiplicada por la sensibilidad de la demora, por un número 1 para que no salga un 0, nunca en el denominador, pero esto es una cuestión equivalente a magnitud, y para demora se determinaría el valor del refuerzo. Entonces, de esta forma, podemos entender que un refuerzo que vale 1, que tarda, por ejemplo, el libro 40 segundos en producirse, contra un refuerzo que vale 2 y tarda 15 segundos en producirse, perdón, 2 en 40 segundos y 1 en 15 segundos, obviamente, no vamos mal. Si hacemos la división, 2 dividido por 40 da 0,05 y si dividimos 1 para 15 da 0,07. Por lo tanto, según esta teoría del valor del refuerzo, es preferible el valor 15, ¿no? Si el premio a los 40 segundos no fuera el doble, sino el triple, pues preferiríamos el premio en demorado, porque 3 dividido por 40 da 7 y pico, 0,070 y tantos, pues 0,7 es preferible al. Es decir, meter en la ecuación el valor del refuerzo completo mediante esta fórmula nos permite explicar ciertas elecciones que se ponen ajustadas a la teoría. También sabemos que esto se puede aplicar tiene muchas aplicaciones, bueno, genera una relación hiperbólica. Al meter en el denominador las relaciones hiperbólicas pueden tenerse infinito como hemos visto antes. No tiene mucha importancia eso. Funciona en el castigo, pero tiene otras variables. Los castigos inmediatos nos asustan más. Esto es la cuestión del dentista, esos ejemplos que ponen por ahí. El dentista, cuando es inmediato, da mucho más. Prefiero demorarlo, ¿no? Un castigo inmediato, aunque sea muy poco intenso, también genera esa respuesta. Bueno, y sobre todo que se puede influir sobre ello, se puede mejorar un poco las tendencias impulsivas de autocontrolar. Claro que la conducta de estudiar una carrera es un premio de cierta magnitud demorado contra pequeños premios inmediatos que es cada día cuando te pones a estudiar el hacer otras cosas. Toda una lucha continua en este sentido de elección y compromiso, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver una alternativa de la Ley General de Aprendizaje que hemos visto desde la perspectiva de elección. Cuando en cualquier situación de aprendizaje realizamos una conducta para conseguir un refuerzo, lo que estamos haciendo es, en realidad, una elección entre la conducta que estábamos haciendo o que podríamos estar haciendo y la que nos propone la situación de aprendizaje. Es decir, cualquier ensayo de aprendizaje puede ser considerado un ensayo de elección. En ese caso, la respuesta que podemos dar se distribuye entre la respuesta hacia el aprendizaje y respuestas alternativas. La respuesta hacia el aprendizaje tiene un refuerzo asociado, pero también, obviamente, las respuestas alternativas las hacemos porque nos generan una satisfacción o un refuerzo.
Entonces, con este punto de vista, si asumimos que la cantidad de conducta que se llevar a cabo en un momento dado tiene un máximo constante, es decir, yo siempre estoy haciendo o puedo hacer una cantidad de esfuerzo determinado, ¿cómo lo distribuyo entre lo que me propones y el resto? Sea una constante. O sea, perdón, el total sea una constante y cómo lo distribuyo. Me interesa saber cuántas respuestas voy a dar al programa de condicionamiento. Pues se cumplirá la ley de igualación de esta forma. La constante RA más RO es igual a la tasa de refuerzo. Las respuestas esperadas en un programa de reforzamiento dependerán de la tasa de actividad total y el valor de refuerzo que me proporciona la alternativa comparada con el total, sí, el refuerzo de la alternativa y el que conseguiría haciendo otras cosas. Interesante. Bien. Luego hay unas teorías que vienen también de la historia que hemos visto antes por encima, en las que van metiendo las variables que se han ido considerando que se asocian en el aprendizaje instrumental u operativo. En principio, Thorndike pensaba que asociábamos la jaula en la que está el gato con la secuencia de respuestas concreta que nos permitía escapar. La ley del efecto. Y una asociación molecular, porque cada mecanismo que se activaba, cada respuesta se iba asociando con el siguiente hasta que al final el escape reforzaba toda esta cadena molecular, causal, que podía generarse con redes neuronales, ¿no? La ley del efecto de Skinner, mucho más global, anular, decía que lo que hacemos es una estimación de la probabilidad de que una tendencia conductual recibiera refuerzos o no, el flujo libre de actividad se iba configurando hacia unas metas u otras. Estas teorías, digamos, puramente mecanicistas, conductistas, las matiza Hull, introduciendo el valor motivacional en la ecuación, es decir, el impulso del hábito más el impulso de la necesidad, del hambre, de la atracción, generaba la respuesta. Entonces, las conexiones se van fortaleciendo en función de la motivación y de las consecuencias históricas de la conducta. Hay una doble conexión entre los estímulos discriminativos y las respuestas. Tolman establece una teoría que se basa en conexiones estímulo-estímulo en general, porque lo que estamos asociando son una especie de variables que tenemos en un mapa cognitivo, en las que no se asocian respuestas concretas, sino lo que hay que hacer en cada situación puede ser desarrollarse de diversas maneras, como vimos. Entonces la respuesta no queda en la ecuación, sino en el estímulo-estímulo, ¿no? Y por último, las últimas teorías, ya que nombro por encima, nos dicen que de qué depende de que una consecuencia sea reforzadora o no. Premack nos propone que cualquier consecuencia preferida a una no preferida puede ser reforzadora. Es decir, si yo prefiero comer y trabajar, comer puede ser un reforzador para que yo trabaje. Porque ¿cómo sabemos cuál es la preferida? Pues si dejamos al animal en conducta libre, lo que haga más tiempo será lo preferido y podrá ser utilizado para reforzar lo que haga menos tiempo. Es el principio de Premack. Una matización al principio de Premack es que, a la hora de la verdad, cualquier
actividad puede ser reforzadora de cualquier otra. El reforzador no tiene por qué ser la respuesta preferida, sino cualquiera otra. ¿Cómo logramos que lo sea? Si al animal le impedimos hacer lo que suele hacer durante el tiempo que lo suele hacer, lo necesitará de alguna manera y podemos utilizarlo como reforzador. Independientemente de que sea lo que hace la mayor parte del tiempo. Es decir, si durante 1 hora se dedica a limpiarse y durante 10 horas se dedica a buscar comida, podemos utilizar la limpieza como reforzador si le privamos de esa hora de limpieza y se la ofrecemos a cambio de otra conducta a la que va a reforzar. Entonces, más que la diferencia entre uno u otro, es la privación particular. De esta manera encontramos una formulación más genérica que es el punto de preferencia o el tipo de, por ejemplo, entre A y B, todas las respuestas podría ser más, que el animal distribuye entre A y B sea un punto de preferencia del animal y cualquier programa lo que hace es, por ejemplo, impedir que las respuestas salgan de esta línea. Por la forma en que distribuimos el reforzamiento, no le dejamos, le privamos de una respuesta. ¿Qué hará el animal? Situarse en el punto de los permitidos más cercano a su punto de preferencia. Esto es una explicación factual, es decir, mediante datos, pero que respondería a un principio de homeostasis económica, de lograr mis preferencias, en mi situación óptima estaría en equilibrio y trato de lograr lo más cercano a ese equilibrio con lo que me permiten las circunstancias de la forma más económica posible, con un mínimo de respuestas o de esfuerzo. No os compliquéis mucho la vida con la parte matemática si entendéis bien esta parte global, ¿no? La probabilidad diferencial que refuerza aquí, la de Prema, lo que más prefiero, lo que menos. La de privación, cualquier conducta puede ser reforzante si está en una situación de privación. Y la tendencia al punto de bienestar, la perspectiva de estado por restricción, como qué conducta podemos esperar en cada programa dependiendo del punto de privación. Y bueno, y las relaciones que eso sean en gráficos que la ilustran, pero que el concepto queda claro. El próximo día y el día intermedio, pues veremos un poco los esquemas de los capítulos que nos quedan, que uno es las cuestiones particulares de condicionamiento que utilizan estímulos aversivos, y el siguiente, que viene 6, es qué podemos esperar de condicionamiento en cuanto a los estímulos discriminativos, aquellos que dicen que el programa está disponible, cómo variando esos estímulos, es decir, los elementos del ambiente que nos indican qué conductas pueden ser reforzadas o no, cómo influyen en nuestra conducta final y cómo la manipulación de esos estímulos puede ser utilizada para conseguir una tasa de conducta o no. Pensad, por ejemplo, que cuando utilizamos una luz o un sonido, las diferentes variaciones de la luz o del sonido, ¿qué efecto tienen? Bueno, las particularidades de condicionamiento aversivo que las vamos a ir apuntando, pues están un poco más fáciles, ¿no? ¿Qué ocurre cuando con la emoción esa que produce un castigo? ¿Qué efectos tiene? Bien. Así pues, toda la semana que viene, si tenéis dudas y eso, pues sabéis los canales, una vamos recibiendo. Supongo que ahora surgen alguna más, pero os aconsejo que os quedéis con la idea general y con los conceptos generales antes que en los detalles. Y que a estas alturas ya podéis mirar preguntas de exámenes para que veáis el grado de exigencia o los conceptos esenciales en cada tema.